Este año se celebran 507 años de la Reforma y como hemos comentado, por la gracia de Dios, 5 años de la Iglesia Reformada, también 242. Y el anhelo, creo, de todos siempre va a ser el hecho que Dios siga reformando a su Iglesia, que Dios siga transformando a su Iglesia por el poder de su palabra. Siempre hay un anhelo de que más personas conozcan a Cristo, de que más iglesias se puedan plantar, de que podamos servir en las misiones, de que podamos servir donde Dios nos ha puesto y que todo lo que hagamos tenga un solo propósito, como se nos enseñaba hace un par de semanas, sea para la gloria de Dios. Toda reforma siempre va a comenzar con un claro entendimiento de dos cosas: quién es Dios y quiénes somos nosotros. No va a haber ninguna reforma si no empezamos con el carácter de Dios y mediante conozcamos el carácter de Dios, sus atributos, vamos a conocernos a nosotros mismos. Y en esta revelación que tenemos en la Biblia de Dios hacia nosotros, tenemos muchas imágenes y una de ellas es cuando Dios se presenta hacia nosotros como pastor. ¿Te gusta esa imagen de Dios? ¿Te gusta que Dios sea tu pastor? Porque usted no. Ok. Y creo yo que la imagen que refleja mejor a Dios como pastor es el Salmo 23. Creo yo que este salmo da elementos para mostrarnos el carácter de Dios siendo un pastor, ¿no? Hay varios textos y lo vamos a ver en un par de miércoles, cómo Dios se revela como pastor y constantemente le está diciendo al pueblo de Israel: vosotros sois mis ovejas, y yo soy el pastor de Israel. Y cuando llegas al Nuevo Testamento te vas a encontrar con Jesús nuevamente diciendo: yo soy el buen pastor. Vamos a caminar por el Salmo 23 los 5 domingos de octubre, pero hoy quiero que empecemos con el versículo 1. Y quiero que veamos 3 elementos en el versículo 1. En primer lugar, quiero que veamos la autoridad del pastor. El pastor, según Salmo 23:1, es quien tiene la autoridad. En segundo lugar, quiero que veamos la oveja que conoce la voz de su pastor. Y en tercer lugar, quiero que veamos la promesa del pastor. Entonces, vamos a caminar en esas 3 líneas. Empecemos con la autoridad del pastor. Mira cómo inicia el versículo. Jehová es mi pastor. Yo creo que muchos de nosotros tenemos la idea de un pastor literal de ovejas, ya sea porque lo hemos visto en películas, lo hemos visto en series, lo hemos visto en imágenes. Vaya, tal vez si has ido a San Cristóbal, ves estas imágenes de personas cuidando ovejas. ¿Lo has visto? Y a mí me ha tocado ver más mujeres. Porque si alguien dice, no se pueden ser pastoras, que no han ido a San Cristóbal. Pues estoy hablando de ejemplos allá, ¿no? No piensen mal. De ejemplos literales. ¿Ah? Ok. Imagínate que un día vas en la carretera y ves esta imagen del pastor con sus ovejas y tú con ninguna experiencia de pastorear ovejas en un campo, ¿te atreverías a llegar a decirle, mira, te voy a decir cómo se hacen las cosas? ¿Le dirías? Es más, tú llegaras con el pastor y le dijeras, mira, las ovejas hay que trasquilarlas de esta forma. ¿Tú crees que ese pastor de esas ovejas en ese campo te haría caso? ¿Por qué crees que no te haría caso? Pues porque diría, bueno, para empezar, puede ser que hasta la información que tú le estés dando sea correcta, ¿verdad? Porque lo buscaste en internet. Y entonces llegas y le dices, mira, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Ahora, pero una de las cosas que el pastor podría decir es, ¿quién eres tú? Y 2,
Las ovejas son mías. Y yo sé qué voy a hacer con ellas. ¿O no es la misma actitud en la cual nos ponemos cuando alguien viene a querernos decir qué hacer con nuestras cosas? Lo escuchas, ¿no? Por educación. Te dicen, mira, esto, esto, y esto, y esto, y todo. ¿Ya? Ok. No te voy a hacer caso. Digo, no se lo dices. ¿O sí? ¿Por qué? Porque tú tienes autoridad sobre tus cosas, ¿verdad? Y lo mismo pasa en este elemento. ¿Quién tiene la autoridad sobre las ovejas? El pastor. Entonces, él va a determinar específicamente qué hacer y qué no hacer. Ahora, esa autoridad del pastor sobre las ovejas vienen por dos elementos. Una, ya sea que él compró la oveja, o ya sea que esas ovejas nacieron de ovejas que él compró. Y la Biblia dice que nosotros fuimos comprados. ¿A precio? ¿Y de qué sangre? ¿Verdad? Entonces, si tú y yo hemos sido comprados a precio de sangre y es la sangre de Cristo, la pregunta es, ¿quién tiene la autoridad en tu vida? Porque en el ejemplo que vimos de este pastor en el campo, ¿quién tiene la autoridad sobre las ovejas? El pastor. ¿Cómo logró tener esa autoridad sobre las ovejas? Pues las compró. Le costó al pastor. Por eso es que las cuida, por eso es que va a ver por su bienestar, lo que sea. La pregunta es, ¿quién te compró a ti? ¿Quién tiene la autoridad en tu vida? ¿De verdad? Desde una perspectiva de orgullo, una persona dice, en mi vida mando yo. Y a veces, desde una humildad o supuesta humildad, podemos decir, en mi vida manda Dios. Ahora, porque es fácil decir. No, en mi vida quien manda es Dios, ¿verdad? Pero eso, ¿cómo se traduce a mi vida diaria? Me encanta cómo inicia este salmo, porque hay un elemento de pertenencia. Jehová es, no dice nuestro. Hay un elemento de relación personal donde el salmista está diciendo, Jehová es mi pastor. Si es tu pastor, no lo sé. Ese es tú y él. El salmista está diciendo, es mi pastor. Y hay un elemento entonces de reconocimiento que la autoridad en la vida del salmista la tiene, en este caso, el pastor. Y es aquí donde vamos a enfrentarnos a la batalla diaria en nuestras vidas, en precisamente determinar a nivel de nuestro corazón quién tiene la última palabra. Esa es la constante lucha del creyente a nivel del corazón. ¿Quién tiene la última palabra en nuestras vidas? ¿Si Dios o nosotros? Si somos sinceros, muchas veces quien tiene la última palabra en nuestras vidas somos nosotros. Uno puede decir, oye, pero la vida cristiana es solo obedecer, pero ¿por qué no obedecemos? La Biblia dice, debemos de orar. Ese es el imperativo del pastor, ¿verdad? Oren sin cesar, oren unos por otros, oren, 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 oren. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Porque el que tiene la autoridad, en este caso el pastor, está diciéndonos, oren. Pero si mi vida de oración está fría, no hay, ¿quién tiene la última palabra de autoridad en mi vida? Yo. Porque aunque me están diciendo lo que tengo que hacer, no lo hago. ¿Verdad?
La Biblia dice, por ejemplo, no te dejes de congregar, y cuando yo determino dejar de congregarme, estoy haciendo lo que yo quiero. La Biblia dice que debemos de servirle a Dios, y cuando mi agenda está diseñada donde Dios no está en primer lugar, Dios no es mi prioridad, quien está determinando la autoridad en mi vida no es Dios, soy yo. La Biblia dice que debemos de compartir el Evangelio. Pero cuando yo no lo comparto, es por una decisión que yo tomo, y esa decisión que yo tomo es, yo mando. Oye, pero la autoridad en tu vida, que es el pastor, te está diciendo, id y compartir el Evangelio. No puedo, no tengo tiempo. Porque entonces la autoridad, ¿quién la tiene? La tengo yo. La Biblia dice que debo de pasar tiempo en la palabra, meditar en ella. ¿Y qué nos dijo Dios hoy? Entonces, para mí es fácil decir, Jehová es mi pastor, le pertenezco a Dios, Dios es el que manda en mi vida, pero en la práctica para mí es más fácil hacer lo que yo quiero. Esta es una realidad a la cual nos enfrentamos todo creyente, a la cual nos vamos a enfrentar, vaya, hasta que el Señor nos lleve o Él venga. Estamos literalmente en medio de una batalla. Es más, una mala concepción de las disciplinas espirituales te puede hacer pensar y decir, ok, las disciplinas espirituales se vuelven una carga, sí, se vuelven una carga cuando nosotros las hemos convertido en una carga, pero para el creyente las disciplinas espirituales tendrían que ser un deleite. Y no tendríamos, ojo, no tendríamos que constantemente recibir el hecho que nos digan, oren, ayunen, prediquen, pasen tiempo con Dios, porque se supone que lo haríamos por mera naturaleza, pero no lo hacemos. Entonces Dios constantemente está repitiéndonos que lo hagamos. Y aquí el asunto es que una actitud de decir, yo no tengo por qué entregar cuentas de mis disciplinas espirituales a nadie, parece ser que eso suena más a que no tengo disciplinas espirituales. Porque tus disciplinas espirituales tarde o temprano se van a reflejar en nuestro carácter. Si pasas tiempo con Dios, se va a notar. Si no pasas tiempo con Dios, ¿qué crees? También se va a notar. Y vuelvo a repetir, ¿quién establece en el Nuevo Testamento el tema de orar, ayunar, ofrendar, congregarse, predicar? ¿Quién lo establece? ¿Una iglesia? Lo establece el Señor Jesús. El Sermón del Monte constantemente está diciendo, cuando oren. Ni siquiera está diciendo oren. Él da por hecho que oramos. Cuando ofrenden, cuando hagan esto. Él da las instrucciones del cómo, porque Él da por hecho que la iglesia hace. Pero luego vemos a Pablo constantemente diciéndonos, oren, hagan esto, hagan aquello. Tal vez algunos le diríamos a Pablo, Pablo, ya deja de estarnos pidiendo estas cosas. Tú eres legalista, Pablo, ¿por qué me estás pidiendo que tenga estas cosas? Porque sabe en últimas instancias Dios que necesitamos constantemente ser recordados de nuestro llamado como cristianos. ¿Por qué? Porque la lucha viene siendo la misma. ¿Quién determina la autoridad de nuestras vidas? ¿Quién termina decidiendo en nuestras vidas? Muchas veces soy yo. Tengo las opciones, o ver un capítulo de mi serie favorita, o leer un capítulo de la Biblia, meditar en ella y orar en ese capítulo de la Biblia. ¿Cuál decido? No me contestes. Tú sabrás. Dices, voy a ver mi serie, porque si hago esta disciplina espiritual no vayan a pensar que soy legalista. Porque esa es nuestra lógica. Pero nuevamente, todo tiene que ver con un punto. ¿Quién tiene la autoridad de nuestras vidas?
Mira 1 Corintios capítulo 6, verso 19. ¿Qué dice? ¿O no saben que su cuerpo es? Sí lo sabemos, ¿verdad? Ok. Tu cuerpo es un templo. ¿De quién? Que está en ti. El cual tienen, ¿quién te lo dio? Y mira cómo termina esto. Y que ustedes, o sea, Pablo está diciendo, ¿ustedes saben que ustedes no son de ustedes? Verso 20. Pues aquí está el asunto, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, por cuanto no son de ustedes, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar a Dios en y en su, porque tu cuerpo y tu espíritu son de Dios. Por lo tanto, nuevamente, la lucha del creyente radica en quién tiene la autoridad o quién tiene la última palabra en la vida de la persona. La lógica debiera decir Dios, pero la realidad muchas veces es que nosotros. Y esa es la constante. Y este es de ahí la importancia de Pablo decirnos, de esforzarnos, de Pablo decirnos, de disciplinarnos, en un sentido de que necesitamos muchas veces disciplinas en nuestras vidas que precisamente nos ayuden. ¿Por qué? Porque qué difícil es ser disciplinados. Curiosamente para las cosas espirituales. Porque somos disciplinados para otras cosas. Para levantarnos. Todos acá somos bien disciplinados para algunas cosas. Pero aquí el asunto es en las cosas espirituales. ¿Cómo estamos? Y yo te estoy hablando desde el hecho que ya eres creyente. No, esto no es para tu salvación. Esto es porque ya eres salvo. Porque si esto fuera para nuestra salvación, ¿cómo estaría nuestra vida espiritual? Y podemos examinarnos, podemos ver cómo está nuestro caminar diario. Por ejemplo, piensa en tu agenda semanal. ¿Cuántas de las cosas que tú haces en tu agenda semanal realmente están dentro de la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuántos de los proyectos que has empezado o estás haciendo o estás terminando realmente son la voluntad de Dios para tu vida? Y por favor, no me malinterpretes en pensar que solamente estoy hablando de llamados eclesiásticos que tienen que ver solo con el tema de la congregación. No, me refiero a tu vida, en que tú puedas examinar tu vida y cuántos de los proyectos que tienes, que has determinado, que estás invirtiendo tu dinero, que estás invirtiendo tu tiempo, tus esfuerzos, ¿cuántos de esos elementos son porque tú quieres hacerlo o porque realmente el que tiene la autoridad en tu vida, que se supone es Dios, es el que te está diciendo, vas por ahí, dale por ahí, porque aquí está mi voluntad? Si somos sinceros, muchas cosas de las que hacemos las hacemos por nosotros, para nosotros. Y no te estoy diciendo, de hecho Hebreos va a hablar de esto cuando dice despojaos. Creo que es Hebreos 12, ¿me ayudas? Hebreos 12:1. ¿Lo tienes? Aquí está. Por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos ¿qué? El problema que yo tengo con este versículo es esa I que aparece ahí. Porque me encantaría que dijera despojémonos también de todo peso del pecado. Pero el I hace un conector de dos cosas diferentes, ¿verdad? Significa que hay cosas en nuestras vidas que no son pecado,
pero que se vuelven un peso sobre nosotros, que literalmente nos están desviando de la voluntad de Dios. Y no está hablando de pecado, porque luego está el pecado. Entonces, podríamos hacer una pregunta genuina hacia nuestro corazón. Esto que estoy haciendo, esto que estoy empezando, esto que me gusta, que anhelo, que quiero, ¿realmente está bajo la voluntad de Dios? He orado por esto para saber si Dios me está guiando en esto. Porque luego Jesús va a decir, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Señor, pero quiero esto. Sí, pero no es mi voluntad. ¿Qué tienes que hacer? ¿Y es fácil? No. Porque todo se va a resumir al hecho de ¿quién tiene la autoridad? Y yo sé que como reformados, que somos muy buenos teólogos, vamos a sacarnos la carta de la soberanía de Dios diciendo, bueno, si Dios no quiere que yo esté acá, Él es soberano y Él puede cerrar las puertas. ¿Ah? Pero cuidado con justificar nuestro caminar bajo esa perspectiva. Porque no vaya a ser que nos encontremos con, y vamos a ver un ejemplo hoy, con Dios dejándonos a nuestra propia voluntad. A veces el juicio de Dios viene a través de un silencio de Dios. Y hoy lo vamos a ver, si me tienen paciencia. A veces las cosas me salen bien, las puertas se abren, recursos, tal, y mi lógica supone, Dios va conmigo, ¿verdad? Pero no esa es la doctrina de los amigos de Job. Si haces bien, entonces me está yendo bien, es porque estoy bien, es porque Dios me está bendiciendo. Ok. ¿Pero es la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. No, la pregunta no es si me va bien, entonces es la voluntad de Dios. No, independientemente cómo me vaya, espero que me vaya bien. ¿Es la voluntad de Dios? Dios quiere que yo esté en este camino que estoy trazando, llámese el proyecto que se llame, llámese el plan que se llame. ¿Es Dios aquí? Porque muchos, vuelvo a repetir, tomamos decisiones bajo ciertos elementos. Es que ya no me gustó esto, es que aquello, es que el otro, y justificamos nuestra decisión y nuestra oración no es, Señor, es tu voluntad. No, Señor, te pido por esto que voy a hacer. Como llegar y decir, Señor, ¿le puedes dar visto bueno a mis planes? ¿Puedes bendecir mis planes? Los tuyos, mis planes, Señor. Quiero que los bendigas. Y cuidado con justificarnos por el único hecho que nos está yendo bien. Porque las puertas se abren. Cuidado con argumentar nuestra rebeldía justificándonos desde esa perspectiva, porque acabamos de ver al pueblo de Israel en el libro de Amós. A este pueblo le iba muy bien, pero Dios no estaba con ellos. La pregunta sigue ahí frente a nosotros. ¿Quién tiene la autoridad en nuestras vidas? ¿Quién tiene la última palabra en nuestras vidas? Si Jehová es nuestro pastor, como dice el Salmo 23, entonces su palabra debiese ser su autoridad. De hecho, así se llama el sermón hoy, su autoridad. Mi trabajo, mi llamado es a través de la escritura, a través de la oración, a través de la comunión con Dios, poder discernir cuál es su voluntad. Ese es mi trabajo, para mi vida, para mi familia, sobre todo los que son cabezas de hogar. Varones, ustedes están pastoreando a sus familias y son ustedes los que deben de guiar a sus familias
por la voluntad de Dios. ¿Lo estamos haciendo? Pues es mi familia y se hace lo que yo quiero. Yo creo, y esta es una tesis muy personal, que mi relación con la palabra de Dios es igual que mi relación con el Dios de la palabra. Yo no puedo decir que tengo una vida de oración tan íntima con Dios, alejado de su palabra. Y no puedo decir que me puedo volver experto de la palabra sin tener tiempo de intimidad con Dios. Y esto me lleva a mi segundo encabezado. La oveja conoce la voz de su pastor. Juan capítulo 10, verso 1 al 6. En verdad les digo, este es Jesús hablando, ¿verdad? Que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es ¿quién? A este le abre el portero, y aquí está el asunto, mira. ¿Y las ovejas? ¿De quién? ¿Del portero o del pastor? ¿Verdad? ¿Y luego qué hace el pastor? Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. La próxima semana vamos a ver vamos a profundizar un poquito más en este elemento de conducirlos afuera. Verso 4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas. ¿Y qué hacen las ovejas? ¿Por qué razón lo siguen? Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él. ¿Por qué? Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos... Ok. Aquí hay un elemento que ver. Si somos ovejas del Señor, aquí hay una característica que la oveja del Señor conoce la voz de su pastor, ¿verdad? Y algo súper importante aquí, el texto no está diciendo que para ser oveja debes de conocer la voz. El texto dice que la oveja conoce la voz. No sé si me explico. No necesito discernir la voz de Dios en su palabra para yo convertirme en oveja. No está diciendo eso el texto. El texto está haciendo una declaración contundente. ¿Quién es oveja? Quien ya tiene la naturaleza de oveja, conoce la voz de su pastor. ¿Por qué razón? Porque ya es oveja. Vaya, ya tiene hasta un nombre. Porque dice, ¿verdad? Ahora, aquí quiero hacer un elemento aclarativo porque esto se presta mucho para elementos experienciales. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de conocer la voz de Dios, uno puede cometer el error de suponer que este texto está hablando específicamente de algo audible. Y ojo aquí, tal vez tú, y lo respeto, y lo digo con todo respeto, tal vez tú, no lo sé, has tenido experiencias muy personales en las cuales tú concluyes, yo no puedo concluir que sea sí o no, tú lo concluyes, que has escuchado la voz audible de Dios. ¿Han escuchado personas que dicen eso? Dicen,
No me lo vas a creer, dice. La verdad, no. ¿Para qué te digo que sí, sí, no? No, pero han escuchado, dice, no me lo vas a creer. Pero yo escuché la voz de Dios. Y tú llevas 20 años en el Evangelio. Y lo único que has escuchado en las noches son los gatos peleando, el vecino que tiene fiesta, el ronquido. ¿Has escuchado tus propios ronquidos? Yo no ronco, dice, no te has escuchado, bro. Yo un día me escuché y dije, Señor, este ya es un nivel de espíritu que salí de mi cuerpo y me vi roncando. No, no, no es broma. Pero sí me escuché. ¿En qué estábamos, hermano? Entonces tú puedes llegar y decir, sabes, anoche escuché la voz de Dios. ¿Y qué te dijo? No, me dijo esto. Ah, va. Y luego uno puede decir, oye, yo llevo X cantidad de años en el Evangelio y nunca he escuchado nada. Y una mala interpretación de esto y de estos testimonios pueden llevarnos a la frustración de llegar con Dios y decir, Señor, ¿por qué tú nunca me has hablado? Porque nunca he escuchado tu voz. Y luego vienen elementos de comparación, ¿verdad? Como Asaf. Si yo te sirvo, yo esto, Señor, y háblame, Señor. Y a veces hasta queremos desesperarnos porque escuchamos testimonios y gente diciendo esto, y Señor, háblame, Señor. Y silencio. Pero Jesús está hablando que el pastor conoce la voz, perdón. Bueno, también el pastor conoce la voz de su oveja, ¿ah? Porque se supone que hay una relación ahí. Pero la oveja conoce. ¿A qué se refiere Jesús? Su palabra. Yo no puedo decir que conozco la voz de Dios. Yo no paso tiempo en su palabra. Porque aquí está la voz de Dios. Por eso cuando alguien venga y te diga, así dice el Señor, tú le puedes decir, ¿dónde? ¿Me lo puedes mostrar? Y te dice en Nahum, capítulo 1, dice, no, Nahum no viene en la Biblia, dice. Esa es católica, dice. Porque no conocemos la voz del Señor. Nahum viene en la Biblia, hermanos. Por cierto. ¿Qué dijo Jesús? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. Agustín de Hipona dijo, he aprendido a atribuir a aquellos libros que son de rango canónico y solo a ellos tal reverencia y honor, porque creo firmemente que toda la escritura no tiene ningún error debido al autor. Tomás de Aquino dijo, debemos de creer las sagradas escrituras simple y absolutamente más que cualquier otra voz. ¿Por qué? Porque en la escritura está la verdad misma. Se mantiene firme, se mantiene inmutable y no va a fallarnos. Lutero dijo, a menos que yo esté convencido por el testimonio de las escrituras o por una razón evidente, me considero conquistado por las escrituras. Porque mi conciencia está sometida a la palabra de Dios. Melanchthon dijo, el Hijo de Dios se encarnó no para que lo desconozcamos, el Hijo de Dios se encarnó para que lo conozcamos y Él se ha revelado en las Escrituras. Zwinglio dijo, la palabra de Dios es tan segura y fuerte que si Dios quiere, todas las cosas se hacen en el momento que Él quiera por el poder de su palabra. Bullinger dijo, en la palabra de Dios que nos ha sido entregada por los profetas, por los apóstoles, está contenido todo el consejo que nos va a ayudar a vivir una vida en justicia, en salud y en santidad. Calvino dijo, la escritura es suficiente.
Y Thomas Cranmer dijo, la palabra de las Sagradas Escrituras se llaman palabras de vida eterna porque producen en las personas vida eterna. Si desde Jesús hasta los reformadores entendieron que la Biblia es la palabra de Dios, mi pregunta es, hoy nosotros como iglesia de Cristo, ¿qué entendemos por la palabra de Dios? Vamos ondeando la bandera de sola escritura, pero cuando llega el elemento de ponerlo en práctica, son muchas veces mis sentimientos los que mandan. Nos queremos unir a la fila de los reformadores que han declarado desde Jesús hasta, por poner a Cranmer, que es de los últimos reformadores, de decir, ellos han confesado y declarado que la escritura es la palabra de Dios. Y cuando yo estoy en ese posicionamiento, muchas veces digo, ¿sabes? Es que no me nace. Es que no lo siento. No. Es que quien tiene que ir guiando y determinando mi vida es Dios hablándome. Y Dios me habla a través de la palabra. Y déjame ponerte un ejemplo. ¿Me regala unos minutos? Porque es un ejemplo bastante complejo, pero quiero pedirle a Dios que me dé la claridad para ponerlo frente a ti. Y regálame tu atención. Vamos a Jueces capítulo 11. Quiero ponerte un ejemplo de esto. ¿Conoces el pasaje? Más o menos. Jueces capítulo 11. Ok, primero vamos a poner un poquito el contexto. Verso 1 al 3. Aquí se nos presenta a la persona. Jefté el Galadita, ¿quién era? Guerrero valiente. ¿Pero quién era su mamá? Una ramera. Galaad era el padre de Jefté. Verso 2. Y la mujer de Galaad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron, no tendrás heredad en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Verso 3. Jefté huyó de sus hermanos, se habitó en la tierra de Tob y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Ahí está su perfil. Si lo vieras en Facebook, ese es su perfil. Guerrero valiente, así, ¿no? ¿Te pondrías así en tu perfil? Depende de dónde me congrego. Guerrero valiente. Hijo de una ramera. Así dice. Y hoy viviendo lejos de casa, porque mis hermanastros me echaron de casa. Este es Jefté. ¿Estamos bien ahí? Ok. Luego, para resumir un poquito, de los versos 4, ¿estás en Jueces 11? Checa Jueces 11, por favor, si puedes en tu Biblia. De los versos 4 al 11, hay un conflicto entre los amonitas y en este tenor la gente pone a Jefté como líder. A ver, lo veamos. Verso 4. Después de cierto tiempo sucedió que los amonitas pelearon contra Israel. Y cuando los amonitas pelearon contra Israel, los ancianos de Galaad fueron ¿a dónde? A traer a Jefté de la tierra de Tob. Y le dijeron a Jefté, ven y sé nuestro jefe. Ahora, es que como cuando buscaron en Facebook, dijeron Jefté guerrero valiente. Vamos a traerlo. Entonces lo fueron a traer para que peleemos, dice, contra los amonitas. Verso 7. Entonces Jefté contestó a los ancianos de Galaad. Mira la respuesta de este hombre. ¿No me odiaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues han venido a mí ahora cuando estén en apuros? ¿Te has parecido a Jefté? Dice, ahora sí quieres que te ayude. ¿Y qué les dices? Ahora no. Ahora sí quieres mi ayuda. Verso 8. Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté, por esta causa hemos vuelto a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los amonitas y seas jefe sobre todos los habitantes de Galaad. Verso 9. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, mira la condición. Si me hacen volver para pelear contra los amonitas y el Señor me los entrega, ¿seré yo el jefe de ustedes? Esa es la condición.
Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté, el Señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Les convenía, güey. Es como cuando alguien, sí, lo que quieras, pero ven, pero ayúdame, ya. Sí, sí, va, dale, ya. ¿No? Verso 11. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo hizo cabeza y jefe sobre ellos y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. Entonces este hombre va a orar. Ok. Vamos a avanzar hasta el verso 29, porque del verso 12 al 28, que espero lo leas en casa, hay todo un resumen de la pelea entre Israel y los amonitas. Ahí hay un elemento histórico, ¿no? Ok, vamos a avanzar hasta el verso 29. Ya, van para la batalla. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Entonces Jefté pasó por Galaad y Manasés. Luego pasó por Mizpa de Galaad. Y de Mizpa de Galaad fue a donde estaban los amonitas. Verso 30. Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo, ojo aquí, si en verdad entregas en mis manos a los amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva en paz de los amonitas, será del Señor o lo ofreceré como holocausto. Ok. Vamos encontrando el hilo de la historia. O sea, Jefté ahorita ya es líder, ¿no? Ya está el ejército, entonces ya va a donde va hasta el pleito. Y ahí dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. Y eso es bien importante, el Espíritu del Señor vino sobre él. Y ya a punto de ir le dice al Señor, Señor, si tú me los entregas, yo hago un voto. ¿Cuál es el voto? Dice, cualquiera que salga de las puertas de mi casa. Yo a veces me pregunto, este hombre, ¿qué estaba pensando? ¿Que iba a salir una oveja, un borrego, un cabrito de su casa? O sea, el hombre tiene familia. O sea, el riesgo de que salga alguien de su familia a recibirlo estaba. ¿Por qué el hombre hace este voto? ¿No te suena imprudencia esto? ¿Te suena imprudencia o no? Como la que a veces hacemos. ¿Verdad? Señor, si tú me das esto, yo doy esto. Si tú me sanas, yo esto. Si tú esto, yo esto. Y entramos en este elemento de negocio. El problema pasa cuando nos toca cumplirlo. Pero ahora veamos, por ejemplo, en los versos 32 al 33, qué es lo que Dios hace. 32. Jefté cruzó delante a donde estaban los amonitas, para pelear contra ellos. ¿Y el Señor qué hizo? Verso 33. Y los hirió con una gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades hasta Bel, Keramim, y los amonitas fueron sometidos delante de los israelitas. Voy a ponerlo desde esta perspectiva. En esta supuesta negociación de Jefté con Dios, o en este supuesto trato, si tú me los entregas, yo hago esto, ¿cumplió Dios? Sí. Pero quiero que te des cuenta de algo. Dios no le pidió nada. Por eso dice, antes que este hombre hiciera el voto, que el Espíritu llegó sobre él. El respaldo de Dios ya lo tenía. Dios no le pidió, ¿qué me vas a ofrecer y yo hago esto? ¿Verdad? Él, como nos pasa en las emociones. No, es que esto es importante para mí. Señor, si tú me lo das, yo hago esto. Yo te prometo, ahora sí, Señor. Ya sabemos que llevamos varias que no cumplimos. Pero esto lo he dicho muchas veces. No es lo mismo
cuando no tenemos algo a cuando ya lo tenemos, ¿verdad? Decimos, vamos a pensar en un ejemplo de una venta. Señor, si me ayudas a vender esto, de aquí voy a agarrar el diezmo y lo llevo. Ah, pero cuando ya está aquí la paga. Señor, al pastor no lo mereces. Se va a echar a perder, Señor. Y lo amo, entonces no les lo voy a dar. Mi pregunta es, ¿te lo pidió Dios? Verso 34. Cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Este es un buen texto para cuando alguien te pregunta, ¿pero por qué no hay ministerio de danza y panderos? Aguas con el juicio de Dios. Digo, no, pues le puedes decir porque puede aparecer un Jefté por ahí. Y luego, el escritor de Jueces, como para rematar, si ya de por sí el texto está, no sé, pero yo leer estos textos, pero ahí están en la Biblia. Y son historias que realmente pasaron. El problema es que a veces como predicadores no queremos predicarlos porque decimos, ¿cómo le entramos a estos textos? Para motivar a la gente. Hermanos, vamos a echarle ganas, como Jefté. ¿Cuántos guerreros valientes? Ahora, a avanzar. Dice, ella era su única hija. Bueno, ni aunque hubiera dicho el texto, tuviera 10 hijas. Fuera, y mira, lo remata, fuera de ella, como que si no nos hubiera quedado claro. El escritor de jueces quiere que veamos la gravedad delante de la cual está este hombre. Verso 35. Al verla, él rasgó sus ropas por el tema de su compromiso y dijo, ay, hija mía. El ay no es como, ay, hija, ¿para qué saliste? No, es un tema de dolor. Ay, no. Me has abatido, ahora le echa la culpa a ella. Me has abatido y estás entre los que me afligen. Porque he dado mi palabra al Señor. ¿Y qué dice? Hasta aquí. ¿Qué diríamos de Jefté? Ok, ya vimos su imprudencia, pero ahora, ¿qué diríamos de este hombre? Para cumplir, ¿no? Este hombre no se está echando para atrás. O sea, este hombre dijo, ¿me duele? ¿Esto es horrible? Pero yo hice una promesa a Dios. ¿No? Verso 36. Entonces ella le dijo, Padre mío, qué imprudente eres. ¿Qué hiciste? No, ¿qué le dijo? ¿Has dado tu palabra al Señor? ¿Haz conmigo conforme lo que has dicho? Ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Esta niña le dijo, si ya dijiste eso, cúmplelo. Verso 37. Y ella dijo a su padre, que se haga esto por mí, déjame sola por 2 meses para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él dijo, ve, y la dejó ir por 2 meses, y ella se fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por los montes. Al cabo de los 2 meses ella regresó a su padre. ¿Y qué dice? Que cumplió con ella conforme al voto que había hecho. Y ella no tuvo relaciones con ningún hombre y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté el Galadita. ¿Qué hizo este hombre? Mató a su hija para un sacrificio a Dios. Al Dios de Israel.
no a un ídolo pagano. ¿Verdad? Ok. ¿Qué pasaje este, no? Te deja hasta con... Pero lo bueno que no somos como Jefté, ¿verdad? Uno de los problemas que vamos a encontrar en este pasaje es la emoción que surge de una necesidad. ¿Qué necesidad tenía Jefté? Ganarle a los amonitas. Cuando estamos necesitados de algo, generan en nosotros esa necesidad, genera en nosotros emociones que hacemos votos con Dios, que Dios nunca pidió. No sé si me explico. Dices, en la oficina están ofertando un viaje a Cancún. Señor, si yo me lo gano, llevo mi Biblia, Señor, y evangelizo en Cancún. La necesidad de algo genera emociones que por la falta de dominio propio y la falta de conocimiento de la Escritura me llevan a cometer imprudencias. Y eso es lo que pasó aquí. Porque no hay ni un versículo donde Dios entre a una negociación con Jefté para decirle, si haces esto, yo hago esto. En este capítulo no vamos a encontrar que en ningún momento Dios, vaya, ni siquiera lo vemos a Dios hablando. No hay una, así dice el Señor. Vemos a una persona que, ojo, Jefté, creyendo que Dios necesita un motivante para liberar a Israel. Esa idea no estaba en Dios. Esa idea estaba como muchas veces yo pienso que Dios necesita un motivante para que Dios haga algo. No, Dios no necesita motivantes. La voluntad de Dios se va a cumplir. Lo que yo necesito es conocer su voluntad para caminar en ella. El problema de una religiosidad pagana, porque esto es un elemento pagano, es seguir pensando que Dios ocupa motivantes, como a un niño que le dices, obedéceme y te doy un dulce. A Dios a veces lo ponemos así. Suponiendo que Dios entonces va a actuar a mi favor por lo que entonces yo estoy haciendo o por lo que estoy prometiendo hacer. Y este es el problema de Jefté. Sí, al final del día tú puedes decir, bueno, a pesar de lo horrible de la historia, al menos este hombre cumplió. Pero no había una salida para Jefté. Ahora, ¿te das cuenta de otra cosa? Que Dios no interviene para detener a Jefté. Dios está observando la historia y ve que la hija de Jefté sale y ve entonces todo lo que está pasando. Pasan 2 meses, ¿verdad? Donde la hija se va a los montes a llorar y regresa. Y uno hubiera esperado que, ¿sabes qué, hija? En 2 meses el Señor me dijo que podemos encontrar otra solución. No, regresa en 2 meses y la mata. ¿Cómo? ¿Y Dios? ¿Nunca te ha pasado esta pregunta de por qué Dios no se intervino en esto? Ojo, ¿te acuerdas que te dije, ten cuidado con justificar tus planes pensando que porque todo te está yendo bien, Dios está en el asunto? Aguas, no vaya a ser que Dios no esté interviniendo ni siquiera. Aquí no lo ves a Dios interviniendo, porque qué hermoso hubiera sido la historia que Dios interviene a través tal vez de un ángel del Señor y
Te espero el miércoles cuando hablemos de la Trinidad. Vamos a hablar un poquito del ángel del Señor en el Antiguo Testamento. Qué hermoso hubiera sido que el ángel del Señor se le aparezca a Jefté y le hubiera dicho, aunque sea una regañiza, ¿no? O como dice allá, una cueriza le hubieran dado por andar de imprudente. Pero al menos le hubiera dicho, así dice el Señor. Ojo, ¿no eso le pasó a Abraham? Acaba el cuchillo. Está Isaac. ¿Y qué dice Dios? Porque aquí no se detuvo. ¿No te encantaría que en muchas decisiones que tú has hecho en tu vida Dios te hubiera detenido? ¿No te encantaría que en muchas cosas que has decidido en la vida hoy dices, Señor, me hubiera cerrado esa puerta, Señor? ¿Qué pasó aquí, hermanos? Jefté pensaba que Dios ocupaba un motivante para liberar a su pueblo. Pero como te decía, esa era una conclusión de él, no de Dios. Ahora, déjame ponerte un par de versículos. Ayúdame, por favor, los siguientes versículos, hermano Domingo, porfa, en la NTV. ¿Me regala unos minutos para cerrar esta idea? Ok. Salmos capítulo 15, verso 1 al 4. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Verso 2. Mira, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero. Verso 3. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Verso 4. Los que desprecian a los pecadores, descarados, y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Y aquí está. ¿Qué dice al final? ¿Quiénes estarán en la presencia del Señor en el monte santo? Al final, ya hay una lista de cosas, pero al final, ¿qué dice? Los que mantienen su palabra, aunque salgan. ¿Jefté hizo esto? Sí. ¿Mantuvo su palabra? Aún cuando estuvo perjudicado. Ahora, si solo conectamos estos dos versículos, podríamos decir, wow. Pero nuevamente, ¿qué pasó con Jefté? ¿Y por qué Dios no interviene? Esto, lo que el salmista está poniendo, es un elemento representativo de una persona que vive en santidad como la expectativa para al final de cuentas, para el creyente. ¿No? Pero ¿qué pasa cuando no cumplimos esto? Ok, hoy la respuesta es Cristo. Él cumplió por nosotros. Ok, pero volvamos a Jefté y conectamos con el elemento de la autoridad de Dios, porque ese es el tema de hoy. Ok, ve conmigo, por favor, ayúdame, hermano Domingo, a Levítico capítulo 27, verso 1 en adelante. Quiero que me pongas atención, por favor. Regálame ya vamos saliendo. Levítico capítulo 27, verso 1. El Señor le dijo a Moisés, ponga atención en esto. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si uno de ustedes, ojo aquí, si uno de ustedes hace un voto especial para dedicar a alguien al Señor mediante el pago del valor de esa persona, verso 3. Esta es la escala de valores que emplearán. Un hombre de entre 20 y 60 años tendrá el valor de ¿cuánto? ¿Cuántos años tienes? Según el ciclo del santuario. Verso 4. Una mujer de esa edad tendrá el valor de 30 ciclos de plata. Verso 5. Un joven de entre 5 y 20 años tendrá el valor de 20 ciclos de plata. Una joven de esa edad, 10 ciclos de plata. Verso 6. Un niño de entre un mes de edad y 5 años tendrá el valor de 5 ciclos de plata. Una niña de esa edad, 3 ciclos de plata. Verso 7. Un hombre de más de 60 años tendrá el valor de 15 ciclos de plata. Una mujer de esa edad, 10 ciclos de plata. Verso 8. Si deseas hacer esta clase de voto, pero no te alcanza para pagar la cantidad requerida, lleva a la persona al sacerdote, él determinará la cantidad que debes pagar de acuerdo a tus posibilidades. Ok,
¿Qué está diciendo acá? Si tú hiciste un voto donde tiene que ver una persona, estas son las escalas de valores. Dice, y si no te alcanza a pagar esto, trae a la persona y el sacerdote determinará cuánto vas a pagar. Ese es el punto aquí, ¿verdad? Deuteronomios capítulo 12, verso 31. Mira lo que la ley de Dios decía. Tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses, llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que el Señor odia. ¿Qué hacen las otras naciones? Sacrifican a sus hijos y a sus hijas en el fuego como ofrenda a sus dioses. Dios le está diciendo, tú no vas a hacer eso. Deuteronomios 18, verso 9. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables a las naciones que viven ahí. Por ejemplo, ¿qué dice? Jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, la hechicería, ni que hagan interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías. ¿Qué está pasando aquí entonces? Está pasando que tenemos a un Jefté anhelando ir a la guerra, anhelando liberar al pueblo, pero a un Jefté que está totalmente alejado de la palabra de Dios. A un Jefté que ha copiado costumbres de pueblos paganos, porque la idea de sacrificar a alguien no venía de Dios, la ley se los estaba prohibiendo. Él, por cuanto vio que allá hacían esos votos de sacrificios, él se le ocurrió que a Dios sería lo mismo. Hace este voto y claro que había salida. Cuando el hombre ve a su hija, si él conociera la escritura, conociera la ley, él hubiera dicho, hija, híjole, fallé, la regué, pero a ver, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que tienes tanto de edad, vales tantos ciclos de plata. ¿Nos alcanza? No nos alcanza. Ok, vayamos con el sacerdote y el sacerdote te va a evaluar y el sacerdote va a decir, Jefté, tu deuda es de tanto. ¿Por qué? Porque el punto era no sacrifiques a tus hijos. Pero a este hombre, por desconocer la palabra de Dios, cometió no solo la imprudencia de hacer votos a Dios, sino cometió la peor imprudencia de matar a su hija. Mis hermanos, por desconocimiento de la palabra de Dios, ¿cuántas imprudencias hemos cometido? Porque este es el claro ejemplo de una vida que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios, pero que cree que le está sirviendo a Dios. Este es el punto aquí, mis hermanos. La escritura no tiene que ser un eslogan para decir que somos reformados. Yo creo que Jefté, si le hubiéramos preguntado, ¿eres reformado? Sí, hubiera dicho una gran hazaña de guerra, una gran batalla, una gran liberación, pero en últimas instancias, el juicio de Dios sobre ellos no fue la falta de la liberación del pueblo, porque Dios liberó al pueblo de los amonitas. ¿Sabes cómo Dios juzgó a Jefté y al pueblo de Israel? A través de su silencio. Cuidado, mis hermanos, cuando en nuestras vidas cristianas hay un silencio de parte de Dios y suponer que nos está yendo bien. El juicio de Dios a un pueblo que está desconectado de la palabra de Dios fue un silencio total. Porque estamos hablando de todo un pueblo que sabían el tema de Jefté y nadie fue con Jefté a decirle, oye, la Biblia no te permite eso, espérate Jefté, tranquilo, hay una solución. Dios mismo ha dado una solución. Mira lo que dice Deuteronomios, mira lo que dice Levítico, Jefté. Acuérdate, es la ley de Dios. La ley de Dios dice que tienes una salida a esta tu imprudencia. Pero nadie del pueblo de Israel tenía un conocimiento de la Escritura. Y permitieron que esta atrocidad pase. Porque literalmente es una atrocidad dentro del pueblo santo de Dios. A ver si la próxima semana también vamos a ver otro capítulo de Jueces donde hubo una violación de un grupo de israelitas a una mujer. ¿Cómo se llega a ese punto? Y tenemos las historias en las Escrituras, cómo llega el ser humano y muchas veces cómo un cristiano llega a cometer esas barbaridades por una sola razón. Por el desconocimiento de la Escritura, que muchas veces, ojo,
sigue quedando a nivel de nuestra mente. Porque el otro extremo es super conocer las escrituras, pero no saberlas aplicar. Porque también puede pasar. El punto aquí es, y este es mi último encabezado, la promesa del pastor, Salmo 23:1, nada me faltará. Sí, en esta vida nos faltan muchas cosas, pero lo más importante es que para la eternidad lo tenemos todo y principalmente tenemos a Cristo. El tema aquí es, mis hermanos, si Dios en su misericordia nos ha salvado, si somos de Él, que Dios nos ayude a vivir una vida bajo su autoridad. Sí, eso va a implicar que muchos de tus planes les tengas que poner pausa. Si no estás seguro, si no estás segura que estás en la voluntad de Dios, mi consejo es ponle pausa. Preferible ir a pasos lentos en la voluntad de Dios que corriendo fuera de ella. No vaya a ser que nos terminemos como Jefté, cometiendo imprudencias, sacrificando personas, relaciones de mucho valor por desconocer la palabra de Dios. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en este tiempo, Señor, donde nos has permitido ir a tu palabra. Y ve preparando tu corazón para la cena del Señor. ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Quién es la autoridad en tu vida? Hazte esta pregunta, ¿estás caminando en su voluntad? ¿Has rendido tus planes a sus pies? Toma un tiempo para hablar con Dios. Toma unos minutos y habla con Él. Padre, gracias porque por la obra de Cristo somos tus ovejas. Pero aquí estamos, Señor, necesitados de guianza. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti. Y primero yo quisiera pedirte perdón, Señor, porque al igual que Jefté, por mi desconocimiento de la palabra o una mala aplicación de la palabra en mi vida, termino cometiendo muchas imprudencias. Pero aquí estamos, Señor, necesitados de ti. Aquí estamos, Señor, y ayúdanos a afinar nuestro oído espiritual para escuchar tu voz en tu palabra. Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Y aquí estamos, Padre, somos ovejas de tu prado. Por favor, Señor, guíanos. Y te dejamos en el trono de tu gracia los planes, los proyectos, no sé, todo lo que estamos pensando hacer por delante. Y Señor, si no están en tu voluntad, ayúdanos a discernir cuáles no están en tu voluntad para que cerremos esas puertas. Guía nuestros pasos, Señor, en lo que tú quieres, Señor, para nuestras vidas, para nuestras familias, para tu iglesia. Señor, ayúdanos a hacer una iglesia de sola escritura, donde la autoridad es tu palabra, que más que un elemento de decir solo conocimiento, que ese conocimiento sea usado por tu Espíritu Santo para poder irlo llevando a la práctica en el día a día. Te pido por cada matrimonio, Señor, aquí representado, ayúdanos a hacer matrimonios que caminan bajo tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser padres que caminan también bajo tu voluntad, Señor, para dirigir a nuestras familias. Te pido, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Señor, de tu iglesia, Padre, ayúdanos, Señor. Inquiétanos en el día a día para ir a tu palabra, Señor.
Y en ese mismo sentir, Señor, queremos pedirte por los elementos que hoy vamos a participar, Señor. Señor, creemos que el jugo es jugo, el pan es pan, pero creemos, Señor, que simbolizan algo hermoso.